Bienvenidos una vez más a una nueva clase de nuestro curso de inglés desde cero y en esta ocasión vamos a ver las diferencias que existen entre el verbo to be en pasado versus el verbo auxiliar did. Es muy probable que todavía a muchos de ustedes se les dificulte en qué situaciones, en qué casos, con qué verbos y con qué tipo de oraciones utilizar estos verbos auxiliares, pero en esta clase de una vez por todas lo vas a aprender. Así que te invito a que te quedes y pongas atención a lo que vamos a ver a continuación. En pantalla, como pueden ver, tenemos una tabla comparativa donde al lado izquierdo tenemos todo lo referente al verbo to be en pasado, mientras que al lado derecho todo lo que hace referencia al verbo auxiliar did. Ojo, todo lo que miremos en esta clase es en tiempo pasado, no tiempo presente ni tiempo futuro, ¿ok? Entonces, el verbo to be en pasado son dos viejos conocidos que ustedes ya lo saben y ya los conocen, el was y el were, mientras que el did se puede utilizar de dos maneras, como verbo normal, regular, el cual en este caso did es el pasado del verbo do, que significa hacer, y también se puede utilizar como verbo auxiliar, como auxiliary verb, como un verbo de ayuda, que soporta, que le da la mano a otro verbo para que la sintaxis de lo que voy a decir esté correcto. Ahora bien, ¿con qué utilizamos, con qué sujetos, con qué pronombres los utilizamos? El was con I, he, she, it. Y were con we, you, and they. Mientras que el did es mucho más sencillo, ya que no tenemos que categorizar, sino que lo utilizamos con todos los pronombres. Así que es más sencillo todavía. ¿Ok? El was y were en español hace referencia al verbo ser o estar, pero en tiempo pasado. Si yo digo I was, es yo era, yo fui. She was, ella era, ella fue, ¿ok? Entonces, o ella estaba, o yo estaba, ¿ok? Mientras que el did no tiene ningún tipo de traducción cuando nosotros lo utilizamos en la sintaxis, en la oración, ¿ok? Ahora bien, el verbo did, como lo dije, como es un verbo auxiliar, este acompaña a otro verbo para lo que yo voy a decir esté de manera correcta. O sea, es un verbo de ayuda, ¿ok? Ahora, ¿en qué tiempo lo utilizo? El verbo to be lo utilizamos en simple past y past continuous, pero en esta clase nos vamos a enfocar en tiempo pasado simple. El verbo did lo vamos a utilizar en simple past, al igual de como lo vamos a utilizar aquí el verbo to be. Ahora, ¿con qué tipo de oraciones lo utilizamos? El was y were lo utilizamos con oraciones positivas, negativas y preguntas, mientras que el did lo utilizamos con oraciones negativas y preguntas. Ojo, existe una excepción u otro tema que donde sí nos permiten utilizar el verbo did en oraciones afirmativas. Pero en este caso, cuando lo usamos en afirmativo, es para dar énfasis a la oración. Y para esta clase en específico, aquí les dejo en la parte de arriba la clase para que la vayan a ver después de haber visto esta clase. Entonces, volviendo al tema, en esta clase específicamente vamos a ver ejercicios negativos y ejercicios de preguntas para poder establecer una comparativa entre uno u otro. ¿Ok? Entonces, ya que hemos visto esta parte, ahora miremos la sintaxis, la estructura, orden de palabras que lleva cada uno de ellos para establecer una diferencia. Vean, en la parte negativa, el verbo to be en pasado es el siguiente. Requiere de un subject, de un sujeto, ya sea de tipo pronoun o de tipo noun, seguido del was o were, dependiendo el sujeto que yo voy a utilizar en la oración. Luego, como es negativo, necesito la palabra que hace negativa la oración, el cual es la palabra not. Y luego el complemento de la oración, el resto de la oración, lo que yo quiero seguir diciendo después de este sujeto. Luego, en la parte negativa, a diferencia del was y were, para el did tenemos el subject, luego tenemos el did, luego la parte que hace negativa la oración, que son iguales, vean acá, tenemos lo mismo, que es la palabra not. Luego, aquí cambia, vean, ocupamos un verbo de forma base. Es por eso que esta parte de que este acompaña a otro verbo se cumple acá, porque yo necesito que el did tenga otro verbo en la oración para que ayude, apoye lo que usted va a decir o va a mencionar. Y luego del verbo base, ojo, verbo base significa el verbo sin ningún tipo de conjugación, ¿ok?
Luego tenemos el complemento, el resto de la oración, ¿ok? Ahora bien, en pregunta tenemos ya sea el was o were, dependiendo qué, el sujeto, esto que tengo acá, seguido del complemento y como es pregunta, finaliza con un símbolo de interrogación, mientras que el did, vean, se empieza siempre con el verbo auxiliar, o sea que ambos empiezan con verbos auxiliares, con ellos mismos, seguido del subject. Luego, vean, se sigue manteniendo lo que les dije. Ocupo un verbo en su forma base, un base verb, porque entonces el did ayuda a la sintaxis, ayuda a mencionar, lo empuja a que lo que yo estoy diciendo sea de manera correcta. Luego, el complemento de la oración y como es pregunta, también finaliza con símbolo de interrogación. Entonces, esta es la comparativa general de estos dos verbos en sus usos en sintaxis. A continuación, vamos a ver una serie de ejercicios para que ustedes puedan ver el uso de estos verbos auxiliares. Y ahora pongamos a prueba lo que hemos visto anteriormente en la clase. En pantalla tenemos 5 ejercicios, los cuales están en español. La idea principal de que estén en español es porque yo quiero que ustedes vean e identifiquen palabras claves, verbos claves dentro de cada uno de ellos para saber elegir si utilizamos el was, were o el did. ¿Ok? Comencemos. Yo no estaba listo. Punto número 1. Vean, tenemos la palabra no, el cual me indica que es una negación. Luego, busquemos el verbo. Verbo acá es estaba. Ajá. Una vez que yo vengo y lo identifico, estaba es el verbo ser o estar en pasado. Por lo tanto, ya no vamos a utilizar el did, sino que ya sea was o were, dependiendo que mi sujeto, y en este caso es yo. Por lo tanto, sería I. Entonces, I, como es negación, entonces diríamos I was not. Y listo, vean, ready. Así de sencillo hemos hecho este primer ejercicio. Recuerden que también podemos utilizar la contraction. I wasn't ready. ¿Ok? Luego, él estudió para el examen. ¿Ok? Como punto número 1 es una pregunta. ¿Ok? Porque tenemos símbolos de interrogación. Luego, busquemos el verbo. En este caso, el verbo es estudió. Por lo tanto, no hace referencia a ser o estar. Entonces, lo que me indica que voy a empezar mi oración con el did. Identifiquemos el sujeto, que en este caso es él. Entonces, did he, miren, study for the test? Did he study for the test? Vean, ojo, importante. El verbo, vean, es en su forma base. Aunque yo tenga mi pregunta que haga referencia al tiempo pasado, cuando uso el did con solo tenerlo dentro de la oración ya hace que la oración, o en este caso, la pregunta esté en pasado. Por lo tanto, el verbo base solo necesito que esté en su forma base. No conjugado, no agregándole la ed o la ied o otro verbo que puede ser irregular también, su forma. Sino que simplemente en su forma base para que pueda tener sentido la oración. ¿Ok? Nosotros no jugamos fútbol. Busquemos en este caso, vean, tengo una palabra no que me indica negación. Ahora el verbo. Tenemos el verbo que es jugamos. Nada que ver con el verbo ser o estar. Por lo tanto, es una oración negativa con el verbo did, pero negado. Entonces, vean aquí el sujeto, nosotros. Entonces, we no jugamos. En este caso, no. Did not, vean, play soccer. ¿Ok? We did not play soccer. Aquí también podemos utilizar lo que es la contracción. We didn't play soccer. Y repito, vean, al tener el did dentro de la oración, el verbo base o el verbo de la oración va en su forma base, sin ningún tipo de conjugación, porque al tener el did ya hace que la oración esté en tiempo pasado. ¿Ok? ¿Era él tu maestro de inglés? Vean acá, es una pregunta para comenzar. Luego busquemos el verbo. El verbo es, miren, era. Y era, en este caso sí hace referencia al verbo ser o estar en pasado, porque es
él era, él fue, él estaba. Por lo tanto, automáticamente es el verbo to be en pasado. Solo definamos. Mi subject es él. Por lo tanto, voy a comenzar con was. Was he tu maestro de inglés? Your English teacher. Okay. Was he your English teacher? Okay. Ellos viajaron el mes pasado. Vean acá, es una pregunta. Ahora busquemos el verbo. Viajaron. Entonces, viajaron. ¿Tiene algo que ver con el verbo ser o estar? No, ¿verdad? Porque es un verbo secular. Entonces, esta oración o esta pregunta va con ¿qué verbo? Did. Entonces, miren, did, comenzamos porque es pregunta. Ahora busquemos el subject. Ellos. Entonces, did they viajaron? Travel last month. Okay. Did they travel last month? Ellos viajaron el mes pasado. Y vean, la sintaxis nunca se pierde, como lo miramos en la clase anterior o en la parte pasada. Vean, tenemos el subject cuando hablamos el verbo to be, luego el was o el were, seguido de la palabra not y luego el resto de la oración. Miremos aquí en pregunta. Comenzamos con el verbo auxiliar did, ok, seguido del subject, el verbo en su forma base y de aquí para acá el resto de la oración. Miremos esta. Empezamos con subject, luego el did not, ok, seguido del verbo en su forma base o base verb y luego el resto de la oración y así cada uno de estos. Vean, auxiliary verb, que en este caso es el was, seguido del subject y luego de aquí el complemento de la oración. Y ahora sigamos con estos ejercicios. Vean acá, tenemos 5 más, nada más que en este vamos a elegir la respuesta correcta respecto al ejercicio. ¿Ok? ¿Leíste el periódico? Sería, were you read the newspaper o did you read the newspaper? En este caso tenemos, vean, leíste. Por ende, automáticamente descarto el verbo to be, que en este caso sería were you read. Entonces, la respuesta correcta sería did you read the newspaper? ¿Leíste el periódico? Luego, número 7. ¿Estaba ella en la escuela? Para comenzar, vean acá, estaba, es una pregunta, entonces automáticamente hace referencia al verbo to be en pasado. Ojo, tenemos did she was at school o was she at school. Como hacer una pregunta y es con el verbo estaba, que en este caso conjuga el was y were, entonces la oración forzosamente debe de comenzar con el verbo to be en pasado. Did no puede estar en la misma oración de was, por lo tanto, esta es incorrecta. La correcta sería, en este caso, was she at school? ¿Estaba ella en la escuela? Número 8. Yo no terminé la tarea. Es I wasn't finished the homework o I didn't finish the homework. Vean, para comenzar, es una denegación. El verbo es terminé. Por lo tanto, no tiene nada que ver el verbo to be en esta oración. Entonces, descartamos el wasn't. Sería entonces la oración correcta. I didn't finish the homework. Y ojo, el verbo en su forma base, porque recuerden, al tener el did como auxiliar, este hace que mi oración esté en pasado y por ende el verbo base de la oración no esté conjugado. I didn't finish the homework. Ustedes no estaban en la reunión. Vean, tenemos una oración negativa y luego estaban. Hace referencia al verbo ser o estar en pasado. Tenemos you weren't in the meeting o you didn't was in the meeting. Aquí hay un error. Vean acá. No puedo tener el verbo did y el was en la misma oración. Esto es incorrecto. Por lo tanto, la respuesta correcta es la primera. You were not o you weren't in the meeting. ¿Ok? Mario no limpió su cuarto. Mario didn't clean his room o Mario didn't clean his room. En este caso, una oración
negativa, el verbo es limpiar, que está en pasado. Entonces, ojo acá, es didn't cleaned o didn't clean. Recuerden, no puedo, cuando yo tengo el did, ya el verbo debe estar en su forma base y en este está la terminación ed. Por lo tanto, no puede ser así. Recuerden que al utilizar el did, aunque sea negativo, el verbo debe estar en su forma base sin ninguna conjugación. Entonces, la respuesta correcta sería Mario didn't clean his room. Mario no limpió su cuarto. Y aquí les dejo un resumen de la clase. Como punto número 1, el was y el were no van juntos con el verbo did en una misma oración. O es uno o es el otro, pero no pueden ir juntos. Número 2, el was y el were no acompañan a otro verbo en el simple past, a diferencia del did, que este sí acompaña, necesita a otro verbo dentro de la pregunta o de la oración negativa. Número 3, el did se usa con todos los pronombres, mientras que el was y el were se debe de categorizar con qué pronombre se usa cada uno. Y número 4, el did se usa en oraciones negativas y en preguntas en tiempo simple past, a diferencia del was y were que se usa en positivo, negativo y pregunta, e inclusive en el tiempo pasado continuo. En este caso, cuando ya lo utilizamos en tiempo pasado continuo, sí acompaña a otro verbo, pero ya conjugado. Y para que no haya confusión, veamos el siguiente ejemplo. Vean, I was reading a book. Esto, de primas a primeras, es tiempo pasado continuo o past continuous. Es otro tiempo verbal donde tenemos el was, esta es una oración positiva, pero acompaña a otro verbo, ¿ok? Pero donde su forma sí cambia y es conjugada. I was reading a book. Yo estaba leyendo un libro. Entonces, solo en este tiempo verbal es donde el was va a acompañar otro verbo, ¿verdad? Que está con otro tipo de terminación, pero en tiempo pasado continuo. Cuando lo utilizamos en simple past, no necesitamos de un verbo porque la referencia es ser o estar principalmente en la oración en tiempo pasado. ¿Ok? Y bien, esto ha sido todo lo que tenía preparado para ustedes en esta clase. Espero que hayan comprendido muy bien el tema. Recuerden, en la parte de abajo, como siempre, en la descripción de este video y en el primer comentario, les voy a dejar el link del examen autoevaluativo online para que se pongan a prueba para ver realmente cuánto entendieron del tema de esta clase. Y como siempre, ha sido un gusto enorme haber compartido esta clase con cada uno de ustedes. Los espero en la próxima clase de inglés. Bye bye.